Muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 16 y vamos a dividir el tema en dos partes. Hoy nos vamos a enfocar en leer todo el capítulo y entender la parte ceremonial, y si Dios lo permite, la próxima semana vemos lo que la carta a los Hebreos nos dice con respecto a todas estas ordenanzas que están aquí, obviamente enfocándolas en Cristo. Quise tratar de ver las dos cosas el mismo día hoy, pero iba a ser mucho tiempo, así que lo vemos en dos partes. El capítulo 16 habla sobre el día de la expiación, lo que los judíos llaman el Yom Kippur, ¿verdad? Creo que no siempre es fijo el día, que lo celebran en octubre, es el mes de octubre. Y este capítulo habla sobre todo el proceso que se tenía que seguir para que los israelitas pudieran ser perdonados. Este proceso tenía que seguirse una vez al año y está especificado como estatuto perpetuo, y perpetuo obviamente mientras esté vigente el pacto, ¿verdad? Entonces, si leemos el versículo 1, Levítico 16:1 dice: el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Y llama la atención que nos diga esto, ¿verdad? Porque desde el capítulo 10, los dos hijos de Aarón murieron. Bueno, esto indica que nos está ubicando en tiempo. Desde el capítulo 10 hasta el capítulo 15, vimos puras leyes sobre la pureza ritual, ¿verdad? Todo lo que te hacía impuro y cómo volver a ser puro. Y fue después de la muerte de Nadab y Abiú, ¿verdad? Entonces, debido a la muerte de Nadab y Abiú, al acercarse imprudentemente y ofrecer fuego extraño, y cuando analizamos ese capítulo vimos que estaba involucrado el alcohol, probablemente estaban borrachos. Dios, después de ahí, dedica todos estos versículos que hemos visto a las leyes sobre la impureza y cómo purificarlos. Y ahora nos ubica en el tiempo, ¿verdad? Nos regresa a la narrativa donde nos habíamos quedado. Dice el comentario Benson: este capítulo naturalmente habría seguido al capítulo 10, donde se relata la muerte de los hijos de Aarón, si ese evento no hubiera dado lugar a declarar las leyes mencionadas sobre aquellas inmundicias que inhabilitaban a un israelita para acercarse al santuario. Es decir, como que nos reconecta con la narrativa que teníamos y se entiende que todas las leyes sobre pureza e impureza tenían que ver por lo que le sucedió a Nadab y Abiú. Luego dice el versículo 2, le dijo el Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera cuando ya aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Ahora, Dios está mostrándonos la condición de Aarón. A pesar de ser sumo sacerdote, no puede entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? A pesar de todos los rituales y todos los procesos que hemos visto que Dios ha instituido para que pueda ser declarado puro, Aarón sigue sin ser capaz de entrar a la presencia de Dios. De manera que todos esos rituales de pureza no hacen puro al que los practica. A pesar de todas las leyes y todo lo que tienen que obedecer, no pueden ser purificados en realidad. Y eso es donde la carta a los Hebreos nos habla de la incapacidad de este pacto para limpiar a la persona. Es decir, por más que tú quieras obedecer las leyes que están puestas aquí, es imposible que tengas acceso al Padre por medio de la obediencia. Como quiera, Dios tiene que especificar una limpieza anual por todo lo que se acumula, a pesar de que te esforzaras por ser obediente durante todo el año. Entonces, del verso 3 en adelante, Dios especifica el proceso que el sumo sacerdote debía seguir para presentarse una vez al año, presentarse en el lugar santísimo, o sea, detrás del velo, para que pudiese recibir perdón él, su familia y todos los israelitas. Y puede ser un poco revuelto porque los versículos no necesariamente están en orden cronológico. Necesitas leer todo el capítulo y luego hacer una secuencia de qué es lo que está pasando, porque en unos versículos nos dice o parece decir que está haciendo algo y luego más adelante encontramos que apenas está haciendo lo que decía mientras que hizo otras cosas adelante. Así que me di la tarea de ponerlo en orden cronológico, como lo que vimos el domingo de la muerte de Jesús.
Lo estoy poniendo en orden cronológico para poder ver la secuencia completa. Por eso van a ver que de repente me salto versículos, pero los voy a leer todos, nada más que no los voy a leer en el orden en el que están, sino en el orden cronológico. Empezamos entonces en el versículo 3. Bueno, vamos a leer versículo 3 y versículo 5, donde nos habla, o de ahí tenemos el total de animales que tenían que ser presentados como ofrenda. Levítico 16:3 dice: Aarón deberá entrar en el santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Y luego el versículo 5 dice: de la comunidad de los israelitas, Aarón tomará 2 machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. En total, debe presentar un novillo, que es un toro de 2 años aproximadamente, 2 carneros y 2 machos cabríos, o sea, 2 cabras macho. Novillo, 2 carneros y 2 machos cabríos. Ese es el total de los animales que tenía que presentar. Él llevaba el novillo y el carnero, y de los israelitas tomaba 2 machos cabríos y un carnero. Luego el proceso. Los voy a enumerar en 8 pasos. Se podrían desglosar en más, pero traté de simplificarlo. Número 1, debía bañarse y ponerse las vestiduras sacerdotales, no completamente, sino solo las que tenía en común con los sacerdotes. Vamos al versículo 4, Levítico 16:4. Dice: se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino, se ceñirá con la faja de lino y se pondrá la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. Se bañaba y se ponía esta ropa, pero no es toda la vestidura sacerdotal, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no está especificado el pectoral, el manto, el efod, ni la placa. Solamente aquellas partes de la vestimenta que son de lino y que son totalmente blancas. ¿Me ponen la imagen, por favor? Para recordar la diferencia entre las vestiduras del sumo sacerdote y las vestiduras del sacerdote. Y podemos ver que tanto el sacerdote como el sumo sacerdote traen puesta una túnica, ¿verdad?, de lino, que es lo que nos dice aquí: la túnica sagrada de lino, la ropa interior de lino, la faja de lino y la tierra de lino. Todo lo que ves que no es de color blanco del sumo sacerdote, eso no se lo ponía. Así que traía solamente vestiduras de lino y blanco, totalmente blanco. Eso nos llama la atención porque en Apocalipsis se describe a los santos vestidos de lino fino, resplandeciente por lo blanco que está. Entonces fíjate, aunque lo vamos a ver si Dios quiere la próxima semana, fíjate cómo le dice a Dios: te vas a presentar ante mí vestido de lino fino, blanco. Y en Apocalipsis vemos que todos los que son redimidos se presentarán ante el Señor en vestiduras de lino fino. Bueno, dice finísimo, ¿verdad? Blanco, resplandeciente. Entonces, se va a presentar el sumo sacerdote al lugar santísimo, es decir, donde estaba la presencia de Dios, y tiene que estar vestido de lino fino, blanco. Dice el comentario Benson: la razón de esto era que este no era un día de fiesta y regocijo, sino de luto y humillación, en los cuales la gente debía dejar a un lado sus adornos. Entonces, lo interpreta el comentario Benson como que, oye, no es para que estés así con toda la producción, ¿verdad?, sino humillado, y con las vestiduras de lino blanco representando la justicia, como lo vemos en Apocalipsis. Ese es el paso número 1. Se bañaba y se ponía solamente los atuendos que son de lino blanco. Segundo, debía ofrecer el novillo por él y su familia. Levítico 16:11. Fíjate cómo ahora nos brincamos hasta el versículo 11. Levítico 16:11 dice: Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio expiatorio y hará propiciación por él y por su familia. Degollará el novillo para su propio sacrificio expiatorio. Él, o sea, se presenta, bueno, antes de entrar al lugar santísimo tiene que expiar su pecado. Y el de su familia, que están incluidos los sacerdotes. En pocas palabras, está expiando el pecado de él y toda la descendencia sacerdotal. Número 3, tenía que llevar la sangre del novillo al lugar santísimo y rociar el arca con la sangre. Leamos Levítico 16, 12 al 14. Dice: luego tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas, junto con 2 puñados llenos de incienso aromático en polvo, y los llevará tras la cortina. Colocará entonces el incienso sobre el fuego en presencia del Señor para que la nube de incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del pacto. De esa manera Aarón no morirá.
Después tomará un poco de la sangre del novillo y la rociará con su dedo al costado oriental del propiciatorio. La rociará delante del propiciatorio 7 veces. Entonces fíjate cómo hace su sacrificio expiatorio por él y por su familia, y aún así puede morir si llega a ver a Dios. Entonces, ¿de qué sirve el sacrificio expiatorio? ¿Realmente ese sacrificio quitaba los pecados de Aarón? No, porque si lo hiciera, no moriría si viese a Dios, si viese la presencia de Dios. Esto nos muestra que el sacrificio no hace nada en la persona, no cambia nada de la persona, no mejora nada en la persona. Sigue en pecado a pesar del sacrificio. Entonces, ¿por qué Dios lo pide? Bueno, porque, como dice la carta a los Hebreos, esto apunta a las realidades. Es algo que nos lleva a pensar en la realidad, en lo que sucederá, apuntaba hacia el futuro. Entonces Aarón tiene que quemar incienso para que no vea el propiciatorio. Él puede entrar sin peligro de muerte para rociar la sangre sobre el propiciatorio. Paso número 4, tomar los dos machos cabríos y echar suertes para determinar cuál será ofrecido a Dios y cuál será llevado al desierto. Vamos a leer Levítico 16, 6 al 10. Y aquí retrocedemos en los versículos, ¿verdad? Levítico 16, 6 al 10 dice: después de que haya ofrecido el novillo del sacrificio expiatorio como propiciación por él y por su familia, tomará los dos machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Entonces Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, uno para el Señor y otro para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. Ahora analicemos por partes. Cuando dice que echará suertes, Aarón echará suertes sobre los dos machos cabríos. ¿Para qué se echaba suertes en la Biblia? Para que Dios eligiera, ¿verdad? Siempre que encuentres en la Escritura que se echan suertes, es para asegurarse que el ser humano no está decidiendo, sino que Dios decide. ¿Por qué? Porque se presupone que Dios está en control de todas las cosas. Entonces, cuando tú haces uso del azar, ya vimos en los temas del domingo, ¿verdad?, que el azar no es nada. Le llamamos azar aquello que no entendemos cómo funciona. De esa manera te aseguras que si echabas suertes, tú no estás decidiendo, sino que dejas que lo que Dios haya determinado suceda, porque todo lo que Dios ha ordenado se cumple. Entonces echaban suerte sobre los dos machos cabríos para dejar uno vivo y uno soltarlo, bueno, uno vivo que se suelta al desierto y el otro matarlo. Uno es para Dios y otro es para Azazel. Ahorita vemos qué significa eso. Pero echar suertes, ¿qué hacían para echar suertes? De las tradiciones del segundo templo se sabe lo que hacían. En el comentario Helicos dice: echar suertes consistía en dos tablillas que en un tiempo anterior eran de madera de boj o de ébano, pero que durante la última parte del segundo templo eran de oro y se guardaban en un cofre de madera. En una tablilla estaban grabadas las palabras para Jehová y en el otro para Azazel, expresión en el original que se traduce como chivo expiatorio en la versión autorizada. El sumo sacerdote, después de sacudir el cofre, introducía ambas manos en la urna y al mismo tiempo sacaba las dos tablillas, una en cada mano. Acto seguido, ponía la tablilla que tenía en la mano derecha sobre el macho cabrío que estaba a su derecha, mientras que la tablilla que tenía en la mano izquierda la ponía sobre el macho cabrío de su lado izquierdo, exclamando al mismo tiempo al Señor una ofrenda por el pecado. Inmediatamente después de que los dotes, o sea que las suertes fueran echadas, indicando el destino de las dos cabras, se distinguían entre ellas para no confundirlas. La que era para Jehová le ataban un hilo de lana rojo alrededor del cuello, mientras que la que era para Azazel tenía el hilo rojo atado en la cabeza o en los cuernos. Entonces echaban suertes, se distinguía una para Dios, otra para Azazel, y se les ponía una marca, la que es para Dios en el cuello, la que es para Azazel en los cuernos o en la cabeza. Ahora, ¿qué significa esto de Azazel? Dice el comentario de Helicos: la palabra Azazel, que solo aparece en este capítulo, probablemente denota el demonio completamente desterrado, el príncipe de los malos espíritus,
que con sus legiones ocupa las regiones desérticas y los lugares desolados. Como la remoción o el perdón del pecado a menudo se representa en la Biblia al ser desterrado a los confines de la tierra y a los mares, nada podría ser más llamativo o transmitir a la gente la idea del perdón absoluto mejor que este acto simbólico de enviar el macho cabrío cargado con los pecados de la congregación al desierto, a la morada del príncipe de las tinieblas, de regreso al autor de pecado. Entonces, lo que nos dice es, los lugares desérticos se asocian con los demonios. Y posiblemente, porque no se sabe con certeza, posiblemente Azazel sería el príncipe de los demonios, lo que nosotros conoceríamos como Satanás. Entonces están diciendo que un macho cabrío se ofrece a Dios y el otro se ofrece a Satanás. Decías, ¿por qué Dios pide que le ofrezcan una cabra a Satanás? ¿Qué significa eso, verdad? Pero bueno, si enfocamos que en aquellos tiempos, estamos hablando de Levítico, los lugares desérticos eran asociados con demonios, podemos ver que eso todavía, ese concepto, esa idea seguía vigente y que Jesús la refirió en Lucas 11:24. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso, y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Entonces podemos ver que la idea de que en el desierto están los demonios seguía vigente en los tiempos de Jesús. Soltar una cabra para que se fuera al desierto era entregársela al demonio, porque Dios querría que una cabra sea entregada al demonio y que tiene que ver eso con Cristo, ¿verdad? Eso es lo que, si Dios permite, estudiaremos la próxima semana. Bueno, ese fue el paso número 4, ¿verdad? El presentar los dos machos cabríos y echar suertes, uno para Dios y uno para Azazel, que probablemente Azazel sea el diablo o Satanás. Punto número 5, sacrificar el macho cabrío elegido para Dios y llevar la sangre de ese macho cabrío al lugar santísimo para rociar de nuevo el arca. Levítico 16, 15 al 17. Dice, luego degollará el macho cabrío del sacrificio expiatorio en favor del pueblo. Llevará su sangre detrás de la cortina y hará con esa sangre lo mismo que hizo con la del novillo. La rociará sobre y delante del propiciatorio. Así hará propiciación por el santuario para purificarlo de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Hará lo mismo por la tienda de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Nadie deberá estar en la tienda de reunión desde el momento en que Aarón entre para hacer propiciación en el santuario hasta que salga, es decir, mientras esté haciendo propiciación por sí mismo, por su familia y por toda la asamblea de Israel. Entonces lleva dos sacrificios expiatorios, ¿verdad? Uno por él y su familia y otro por los israelitas. Paso número 6. Tenía que salir de la tienda y untar la sangre del novillo y la del macho cabrío en los cuernos del altar de bronce. Levítico 16, versículos 18 al 19. Dice, Aarón saldrá luego para hacer propiciación por el altar que está delante del Señor. Tomará sangre del novillo y del macho cabrío y la untará sobre cada uno de los cuernos del altar. Y con el dedo rociará con sangre el altar 7 veces. Así lo santificará y lo purificará de las impurezas de los israelitas. Entonces fíjate el enfoque que Dios está haciendo. Ofrecen el sacrificio expiatorio por Aarón y su familia, y con la sangre se purifica el arca de las impurezas que ha traído Aarón y su familia. El macho cabrío que se sacrifica en beneficio de los israelitas también tiene que ser llevado al arca y rociarlo para limpiar el arca de las inmundicias y las impurezas de los israelitas. Y luego, con la sangre de los dos, limpiar el altar de bronce de las impurezas de los israelitas. ¿Qué está diciendo Dios? Estoy tolerando que todos estos entren y ensucien mi casa. Y una vez al año los perdono a ellos y limpien mi casa de sus impurezas. El lugar donde Dios habita tiene que estarse limpiando por el contacto que los israelitas tienen con la casa de Dios. Y Dios tiene que limpiar a los israelitas para no matarlos debido a su pecado. Entonces fíjate, Dios está viviendo entre ellos, pero no se complace en ellos. No se complace Dios en los israelitas. Nada de lo que hacen los israelitas complace al Señor, al grado que una vez al año tiene que limpiar su casa de toda la
los cochinos israelitas con sus pecados y lo que hacen, porque Dios es perfecto y justo. La manera en que Dios puede permanecer entre ellos y que ellos no mueran es con esta, además de todas las leyes que vimos, esta limpieza anual. ¿Qué percibirías tú o qué pensarías de Dios si te enteras de estas leyes y tú eres un israelita de aquel entonces? Que Dios dice, tengo que limpiar mi casa de todas sus impurezas. ¿Qué te comunica a ti? Que tú puedes simplemente decirle a Dios, papito, aquí estoy. ¿Sí? Que vas así como que vas a la casa del Señor y ahí vas y le cantas. Estás ensuciando la casa del Señor con solo el simple hecho de estar ahí, ¿verdad? Eres un ser humano lleno de errores. ¿Por qué un Dios justo toleraría que estés ahí? ¿Por qué un Dios perfecto tolera a personas tan malvadas y tan imperfectas? Aquí Dios está diciendo, ¿sí? Se van a morir si no encuentro la manera de estar quitando toda la maldad de ustedes. Se van a morir porque yo soy justo y ustedes no. No podemos convivir. Se requiere que alguien vestido de blanco entre a mi presencia y logre el perdón de todos. ¿Verdad? Es lo que el sumo sacerdote tenía que hacer. Y cuando este hombre que representa a todos entre a mi casa, limpiará a los israelitas, limpiará a todos sus descendientes y limpiará toda la casa. Y estarán en paz con Dios. Eso es lo que el sumo sacerdote tiene que hacer una vez al año. Pero el hecho de que lo tenga que hacer cada año implica que no funciona, ¿verdad? No se puede limpiar porque se vuelven a ensuciar y se vuelven a ensuciar y se vuelven a ensuciar. Por eso es sorprendente cómo es que los seres humanos llegamos a pensar que si obedecemos nos salvamos. O que si obedezco, entonces Dios se complace en mí. Los israelitas se les demandaba absoluta obediencia y aún así Dios no se complace en ellos. ¿Por qué? Porque aún las cosas buenas que hacemos están manchadas con nuestro orgullo, con nuestro ego, en nuestro propio beneficio, amor propio. Aún cuando hacemos cosas buenas, las hacemos por motivaciones personales. De acuerdo en los ejemplos que hemos dicho, por más narcotraficante, asesino que sea, si ve una luz roja se detiene. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Porque es respetuoso de las leyes? No, porque no quiere chocar. Muchas personas hacen cosas buenas porque trae un beneficio implícito hacer lo bueno. Lo haces porque te beneficia, te hace sentir bien, te hace sentir en paz, lavas tu conciencia. Hay personas que van a la iglesia como una especie de darse un baño, ¿verdad? Me acuerdo mucho de un amigo que decía, no, ya me he portado muy mal, ahora sí voy a la iglesia. Iba a la iglesia y a la siguiente semana volví a las mismas andadas. Pues no fuiste a la iglesia, sí, pero ya me limpié, ya puedo volver a empezar. Entonces lo ve como este ciclo de que te estás ensuciando, vas a la iglesia y te limpias, y luego otra vez te estás ensuciando, vas a la iglesia y te limpias. Pero eso es falso, porque por más que hacían sacrificios, nunca quedaban limpios, nunca. Por eso todos los días, además del sacrificio anual, todos los días en la mañana y en la tarde tenía que ofrecerse un sacrificio por los israelitas. De manera que la obediencia no te limpia, la obediencia no te justifica. Sigues estando en problemas. Paso número 7. Antes de soltar el macho cabrío al desierto, debía poner sus manos sobre la cabeza del animal y confesar los pecados de todos los israelitas para liberarlo. Levítico 16, 20 al 22 dice, cuando Aarón haya terminado de hacer propiciación por el santuario, la tienda de reunión y el altar presentará al macho cabrío vivo y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltará en el desierto al macho cabrío y éste se llevará a tierra árida todas las iniquidades. Entonces ya habíamos visto esto en los otros sacrificios, ¿verdad? Cuando alguien llevaba a presentar un sacrificio expiatorio, tenía que hacer este acto simbólico de tomar un animal inocente con todas las características del animal para el sacrificio, ¿verdad? Sin defecto,
tierno, o sea, de edad corta, se tenía que presentar ante Dios, es un inocente. Tú tenías que poner las manos sobre la cabeza del animal y decir todas las cosas malas que has hecho, como si se las transmitieras al animal, para que en lugar de que mueras tú por el pecado, muera el animal en tu lugar por tu pecado. Pero si lo tienes que hacer todos los días, eso muestra que no funciona, ¿verdad? Porque si yo fuese y le digo a Dios, aquí está el animal que va a morir en mi lugar y todos mis pecados son puestos sobre él, el animal se muere y digo, estoy en paz con Dios, pero ya empecé a pecar otra vez, ¿verdad? Y tendría que hacerlo siempre y siempre y siempre porque sigo pecando y sigo pecando. De manera que el sacrificio no me cambia, ¿verdad? No hace nada en mi persona ni en mi conciencia. Ya habíamos visto, las primeras veces que los israelitas ofrecían sacrificios debió ser una experiencia fuerte, porque el que ofrendaba el animal, primero ponía sus manos sobre la cabeza del animal para simbólicamente poner los pecados en el animal y luego él tenía que degollarlo y tenían que desangrarlo. Y luego entonces se destazaba y se presentaba y se repartían las porciones como correspondía. Pero tú veías cómo un animal inocente tenía que sufrir y morir porque eso te corresponde a ti. Y eso debió haber sido un choque importante, ¿verdad? Al principio, pues después se acostumbran y pierde todo tipo de sentido. Por eso la Escritura afirma que no puedes salvarte por tus propios medios. Aunque cumplieras perfectamente todo lo que estaba establecido en la ley, no puedes porque sigues pecando. Dice Levítico 16, 20 al 22, cuando Aarón haya terminado de hacer propiciación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, presentará al macho cabrío vivo, le impondrá las manos sobre la cabeza, confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. El macho cabrío carga con ellos, y estoy parafraseando aquí ya, y se va al desierto. Una persona tenía que llevarlo al desierto, y tenía que asegurarse que se quedara allá, o sea, no era de que ahí está empezando el desierto y, órale, ahí se queda, que se regresa. Tenía que meterse un buen camino hasta el desierto para asegurarse que el animal no pueda regresarse. Y luego ya se regresaba la persona. El sumo sacerdote no hacía eso, ¿verdad? El sumo sacerdote no abandonaba el tabernáculo. Se designaba a otra persona para hacerlo. Paso número 8. Debía bañarse, otra vez, debía bañarse y ponerse todas las vestiduras sacerdotales y ofrecer el último carnero como holocausto. Levítico 16, versículo 23 al 25, dice, entonces Aarón entrará en la tienda de reunión, se quitará los vestidos de lino que se puso antes de entrar en el santuario y ahí los dejará, se bañará con agua en un lugar santo y se volverá a vestir. Después saldrá y ofrecerá su propio holocausto y del pueblo, así hará propiciación por sí mismo y por el pueblo. Además quemará sobre el altar la grasa del sacrificio expiatorio. O sea, se bañaba para empezar y se bañaba al terminar. Se ponía solamente la ropa de lino al empezar, al terminar, después de bañarse por segunda vez, ya volvía a usar toda la ropa sacerdotal. Y con eso terminaba el proceso. Luego Dios especifica ciertas reglas para el proceso. Levítico 16, 26 al 28. Dice, el encargado de soltar el macho cabrío en el desierto deberá lavarse la ropa y bañarse con agua. Solo después de hacer esto podrá volver al campamento. El novillo del sacrificio expiatorio y el macho cabrío del sacrificio expiatorio, cuya sangre se llevó para hacer propiciación por el santuario, se sacarán del campamento y la piel y la carne y el excremento se quemarán. El que les prenda fuego deberá lavarse la ropa y bañarse. Solo después de hacer esto podrá volver al campamento. Entonces, todos los que tenían contacto con lo que había recibido el pecado de los israelitas tenían que bañarse. Primero Aarón se baña para presentarse ante Dios y luego se baña por el contacto que tuvo con eso. El que se llevaba el chivo expiatorio, el que cargaba las culpas en el desierto, se bañaba porque estuvo en contacto con él. El que sacó a quemar las entrañas, ¿verdad?, de los animales que fueron ofrecidos en sacrificio expiatorio, también tenía que bañarse. Todo contacto con lo que representaba el pecado implicaba que te tenías que bañar. Luego, Levítico 16, 29 al 34, Dios establece que sea anual.
Dice, este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. La propiciación la realizará el sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y hará propiciación por el lugar santísimo, por la tienda de reunión y por el altar. También hará propiciación por los sacerdotes y por toda la comunidad allí reunida. Este les será un estatuto perpetuo. Una vez al año se deberá hacer propiciación por todos los israelitas a causa de todos sus pecados. Y se hizo tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Y con eso se acaba el capítulo. Pero entonces, ¿cuál es la esperanza de los israelitas al hacer todos estos rituales y procedimientos, los diarios, los que según tuvieras la culpa o si tenías dudas y tenías la culpa, todo lo que tenías que hacer para poder estar en paz con Dios y poder ser bendecido? Si no obedecías, no eras bendecido, sino que eras maldecido. Y luego, al año, alguien tiene que ir a pedir perdón por ti. Y aún así, nunca puedes estar tú ante la presencia de Dios. Entonces, si tú fueras un israelita, ¿cuándo pensarías que esto va a terminar? ¿Cuándo dejarías de ofrecer sacrificios? Nunca. Nunca. ¿Qué significa eso? La idea que tenían, ¿se acuerdan? De traer el Edén de nuevo, que Dios estaría morando con su pueblo y todo sería como cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, es imposible. Es imposible porque ellos siguen siendo malvados. De manera que no hay nada que ellos puedan hacer para dejar de ser lo que son. Dios los tolera si cumplen con todas estas cosas, pero no se complace en ellos. ¿Qué es lo que les está indicando aquí? Alguien, israelita, alguien tiene que presentarse ante mí para que yo te perdone a ti. Esa es la esencia del día de la expiación. Un hombre tiene que presentarse ante Dios, tiene que haber víctimas, alguien tiene que ser ofrecido a Satanás para que el israelita pueda recibir perdón. Eso es lo que nos conecta a la carta de los Hebreos. En la carta de los Hebreos, los primeros 10 capítulos tratan con suficiente detalle sobre todo este proceso, lo que era el sumo sacerdocio, lo que Jesús hizo, qué significa lo que Jesús hizo, por qué hizo lo que hizo, y se debe de conectar, aunque el autor de la carta de los Hebreos advierte, esto es para los maduros, ¿verdad? A los que ya deben de saber, y los regaña porque todavía son como niños, pero hay una conexión directa entre todo este proceso y lo que Jesús hizo. Y decimos, a ver, ¿cuántos sacrificios ofrecieron? El novillo, 2 carneros y 2 machos cabríos. ¿Cuál representa a Jesús? ¿El novillo? ¿Alguno de los carneros? ¿O alguno de los machos cabríos? El carnero que se ofrecía a Azazel o posiblemente Satanás, ¿de qué manera representa a Cristo? ¿Cómo es que Jesús sería ofrecido a Satanás? ¿Qué significa eso? ¿Qué entenderían las personas de aquel entonces al enterarse que Dios dice que uno de esos se lo tienen que echar al diablo? ¿Por qué? ¿Por qué al diablo? Esas son de las cosas que a mí más duda me generaban, ¿verdad? Es decir, ¿por qué Dios pide que se le ofrezca algo a Azazel? ¿Qué tiene que ver Azazel con nuestro perdón? ¿Qué tiene que ver Azazel con la purificación de los israelitas? Y ahí hay muchísima información que no íbamos a alcanzar a ver hoy. Pero ya la estaba haciendo toda y por eso ya después me arrepentí y dije, no, pues no, nos vamos a tardar mucho. Así que si entendemos todo este ciclo primero, todo lo que tenía que hacerse, vamos a estar en condición de comparar lo que Jesús hizo, lo que se nos explica en la carta a los Hebreos, para entender cómo esto era simplemente
un adelanto, como quiera, no era así como que tan claro que todos pudieran saberlo, ¿verdad? Tenías que saber lo que sucedió con Jesús para poder entender a qué se refiere esto. Y esa es la esencia de prácticamente todas las profecías bíblicas. Todo lo que apuntaba a Cristo era imposible que lo entendieras hasta que se cumplía. Eso es lo que hicieron los apóstoles, eso es lo que hizo Pedro. Cuando se tuvo que nombrar un sucesor de Judas, bueno, no sucesor, un reemplazo de Judas, tuvieron que interpretar el Antiguo Testamento para ver cómo aplicaba lo que había pasado a Cristo y poder entender qué iban a hacer. Así que no es que esté conectado directamente lo que Jesús hizo con el Antiguo Testamento, sino que a la luz de lo que Jesús hizo, comprendes lo que apuntaba el Antiguo Testamento. Si no tienes la revelación de lo que Jesús hizo, no hay forma de que entiendas cómo esto se relaciona con la salvación de las personas. Pero es impresionante, y lo he dicho en otras ocasiones, cómo los judíos, los que niegan a Jesús como Mesías, consideran que si obedecen, se van a salvar. Y una vez tuve oportunidad de preguntarle a uno, pero ¿cómo que si obedeces? Si ya ves todo lo que se indica en el Antiguo Testamento y aún así no puedes presentarte ante Dios. ¿Cómo es que tu obediencia, cuando llegue el juicio, te va a salvar? Y dicen esto: Dios va a poner en una balanza tus buenas obras y tus malas obras. Y si la balanza se inclina porque las buenas obras pesan más que las malas obras, te salvas. Y la pregunta ¿es eso justo o no? ¿Sería justo o no? ¿Qué es lo justo? Darte lo que mereces. Ok. Si tengo 1000 obras malas y 1001 obras buenas, ¿ya no voy a recibir castigo? ¿Eso es justo? Porque muchos pensamos así, ¿verdad? Me he portado muy mal, no le puedo pedir a Dios que me bendiga. Pero si ya llevo una rachita donde según yo me porto bien, hay que aprovechar. ¿De dónde sacaste esa idea? Se parece mucho a lo que los judíos dicen, ¿verdad? Si agarras una racha donde pesan más las buenas obras que las malas, Dios te va a conceder bendiciones y va a responder tus oraciones. Pero si te has portado mal y las obras malas pesan mal, pues no te va a hacer caso, échale ganas para que la báscula caiga al otro lado, ¿verdad? Ni Santa Claus hace eso, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Cómo resolvemos que un Dios justo salve a los pecadores? Si un juez recibiera una persona que mató imagínate, mató a 30 personas, como es común a veces escuchar en el país vecino, francotiradores que están matando gente nomás porque quisieron. Y luego se presenta ante el juez y dices, ¿cuántas personas mató? 30 malas obras. ¿Qué cosas buenas has hecho? Pues he ayudado a muchas viejitas a cruzar la calle. Respeté el lugar de los discapacitados durante muchos años. Di ayuda a los pobres. Mira, solo con haberle ayudado a la viejita durante más de un mes, ya acumulaste más de 30 buenas obras, ¿verdad? Buenas obras. Entonces, tus 30 personas que mataste contra todos los días que ayudaste a la abuelita, más la que ayudaste a los pobres, más las que respetaste el lugar de los discapacitados, ¿hacia dónde se inclinaría la balanza? Según ese criterio. Diría el juez, no, buen hombre, aquí no ha pasado nada. Vaya usted a su casa, porque ha hecho más cosas buenas que malas. Por supuesto que eso es injusticia. Por supuesto que es injusticia. Por eso la idea de que si te portas más bien que mal, no tiene cabida en la Escritura. Porque el problema es que Dios es justo. Si Dios no fuese justo, hay esperanza. Pero si Él es justo, no va a dejar que eso pase. Entonces, es sorprendente como si no tienes la revelación de quién es Jesús, no puedes resolver cómo es que Dios salvará a algunos
si tiene que darle su merecido. Pero si entiendes la revelación de quién es Jesús, desaparece el problema y se resuelve. Y ves cómo claramente desde este capítulo se apuntaba a lo que él haría y cómo cumplió al pie de la letra lo que esto tipificaba de él. Así que ahí se pone muy interesante, obviamente, para los que amamos a Jesús, ¿verdad? Porque cualquier otro va a decir, no, mira, yo me voy a concentrar en esto y se acabó. Y es sorprendente ver cómo algunos que se dicen cristianos se van mejor al judaísmo. Y dicen, ahí está mejor. Y yo he conocido personas que eran supuestamente cristianos y se fueron al judaísmo. ¿Qué onda? ¿Por qué? No, es que ese Jesús era un mentiroso. Era un loco, pero ya tengo la revelación. Ahora sí sé qué tengo que hacer para salvarme. Dice, no puede ser. Claramente ninguno de los que obedecen la ley se salva. ¿Cómo se te ocurre que por medio de tu obediencia puedes salvarte? Si ni el sumo sacerdote podía acercarse a Dios. Así que hay mucho que estudiar en este tema y si Dios quiere lo vemos el próximo miércoles. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar ya lo del día de hoy y pasar a la sección de preguntas. Gracias a Dios nosotros no hemos hecho nada que tenga que ver con esta ley. No se nos demanda nada que tiene que ver con esta ley. Lo que la Escritura dice es que tú la recibiste gratuitamente. Y es un ofrecimiento. A todo el que tenga sed, dijo Jesús, venga. ¿Estás cansado? Ven a descansar. Es una invitación. Lo que se demanda es arrepentimiento. Si te humillas y te arrepientes, gratuitamente recibes lo que ninguno de ellos podía alcanzar por medio de toda la ley. ¿Cómo es posible que se ofrezca gratuitamente y cómo es posible que nosotros menospreciemos lo que tenemos? De eso también trata la carta a los Hebreos, porque algunos cristianos estaban siendo apantallados cuando se enteraban de lo que sucedía en el templo y querían participar de lo que se hacía en el templo. Y el autor de los Hebreos tiene que mostrarles, no tiene ningún sentido que tú quieras hacer eso que está ahí en la ley de Moisés, porque lo que tienes, lo que se te ha dado es muchísimo mejor. Y ese es el problema de todos nosotros, ¿verdad? Nos atribulamos, nos angustiamos con tantas cosas de la vida diaria, que si estamos enfermos, que si no hay dinero, que si no hay trabajo, que si tengo problemas, etcétera, etcétera, y se nos olvida lo que tenemos. Menospreciamos lo que se nos ha dado, porque nos llenamos tanto de nosotros mismos y de nuestros conflictos, ¿verdad?, psicológicos. Sabemos que Dios tiene todo ordenado y que todo obra para bien y como que ya nos angustiamos. Así que es irónico, ¿verdad?, cómo vivimos nosotros a la luz de lo que se nos ha dado. La buena noticia es que no es por obras, ¿verdad?, y que podemos tener perdón. Lo único que se demanda es que te humilles. Y por eso hay que estar agradecidos, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu paciencia. A los israelitas, Señor, los tolerabas. Y por medio de rituales, Señor, los librabas de tu justicia. Pero la Escritura dice que te complaces en nosotros. Pero somos igual de pecadores que los israelitas, Señor. ¿Qué es lo que hace que te complazcas en nosotros y no en ellos? Tu palabra lo afirma, es Jesús. Te complaces en nosotros porque estamos en Jesús. Nada de lo que hacemos, Señor, es perfecto delante de ti, por lo tanto no te agrada. Pero te agradas de nosotros por lo que ha hecho tu Hijo Jesús. Tú hiciste justicia, Señor, al darnos la salvación, aunque nosotros no pagamos el precio. Enséñanos a vivir agradecidos, enfocados en lo que tú nos has dado y no en lo que nosotros vemos. Tantas cosas, Señor, que nos has dado y no pueden ser percibidas por la vista, pero podemos estar conscientes de ellas cuando reflexionamos
cuando meditamos en lo que dice tu palabra, cuando hacemos un alto en nuestras vidas, uno de cada 7 días, o cada día de la semana hacemos un alto para hablar contigo. Enséñanos a reflexionar, a meditar en lo que estamos haciendo. Si estamos viviendo, como dice el apóstol Pablo, de una manera digna, de acuerdo al llamado que recibimos. Si estamos comportándonos de manera que cuando hablemos seamos tomados en serio. Si estamos haciendo las cosas bien, Señor, como para que aquellos que nos conocen estén dispuestos a escucharnos debido al testimonio que tenemos. Tantas cosas que hacer, tantas cosas en que enfocarnos para que tú seas glorificado. Y muchas veces nos desviamos y nos distraemos con cosas insignificantes. Por eso te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque olvidamos lo que nos has dado. Nos metemos en los asuntos de esta vida y nos olvidamos, Señor, de glorificar tu nombre, de estar agradecidos, de reconocer tu mano en todo lo que sucede. Y de nuevo, Señor, te pedimos perdón. Para ellos, Señor, había un día en que tú perdonabas todos sus pecados. La Escritura nos enseña que todos los días, Señor, podemos entrar al trono de la gracia y recibir la ayuda oportuna, la misericordia que necesitamos, Señor. Tu palabra enseña que ellos no podían presentarse delante de ti, solo el sumo sacerdote una vez al año, pero tu palabra dice que tu Espíritu Santo mora en nosotros, de manera que no hay ningún lugar al que debamos presentarnos, porque tú estás con nosotros y en nosotros, Señor. Enséñanos a vivir conscientes de que tú estás con nosotros todo momento, y nunca estamos solos. Tú estás presenciando cada una de nuestras decisiones, cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras acciones, Señor. Enséñanos a vivir como si estuviésemos delante de ti, porque no lo vemos, pero es la realidad. Enséñanos, Señor, a pensar antes de hacer, conscientes de que tú estás aquí con nosotros. No importa el lugar donde me encuentre, tu presencia está conmigo, Señor. Enséñame para no engañarme y pensar que estoy solo o que nadie me ve. Dame una conciencia limpia para saber que todo lo hago como si tú estuvieras presente, consciente de que estás conmigo, Señor. Como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Enséñanos a vivir, Señor, conscientes de que estás con nosotros en todo momento, para que meditemos antes de hacer, para que reflexionemos antes de hablar, para que nos aseguremos que lo que vamos a hacer realmente glorifica tu nombre. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Destinaremos 15 minutos en responder preguntas que tengan que ver con el tema, ¿verdad? El día de ayer ya tuvimos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Estuvo muy activo y quedaron varias sin contestar. No nos alcanzó el tiempo, pero bueno, si Dios permite, dentro de 2 semanas tendremos otra sesión. Para las preguntas de hoy, ya veo que ya hay una pregunta. Está el código QR para que te agregues al grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo y quieres preguntar, si estás en línea y no estás en el grupo, puedes escribir directo en los comentarios de Facebook o de YouTube y se comunica a este grupo tu pregunta tal cual, ¿verdad? Les voy leyendo conforme vayan llegando y si la pregunta no tiene nada que ver con el tema, la dejo al final a ver si hay tiempo, porque hay miércoles en que no nos queda tiempo, ¿verdad? Bueno, empiezo a leer la primera de David Horta. Dice, ¿cómo entender 1 Tesalonicenses 5:19? Gracias y bendiciones. Bueno, ¿me pueden poner el texto, por favor? 1 Tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguen el espíritu. ¿Y ya? Bueno, no tiene nada que ver con el tema, la paso al final, ¿verdad? Siguiente, dice Kimberly, buenas noches, pastor. ¿Solo podremos ver a Dios y no morir cuando estemos en el cuerpo glorificado? No, en el estado intermedio también, ¿verdad? La Biblia enseña que hay un estado intermedio, un lugar de espera, desde el día en que morimos hasta el día en que Cristo regrese, que es la glorificación, ¿verdad? La resurrección de los muertos. No estaremos disfrutando la plenitud de la presencia de Dios sino hasta que tengamos el cuerpo glorificado.
pero según el apóstol Pablo, al morir estaremos ante Cristo. De manera que todo parece indicar que conoceremos al mismo Jesús que vieron los apóstoles cuando resucitó en el estado intermedio, al parecer, porque no lo afirma la Biblia completamente, porque la descripción que se hace de Dios en el Apocalipsis, que con su luz ilumina toda la creación, la nueva creación que va a haber, no corresponde propiamente con el Jesús resucitado que vieron los apóstoles, ¿verdad? Entonces, muy probablemente en el estado intermedio veremos a Jesús resucitado tal como lo vieron los discípulos y Santiago y los 500 y cachos hermanos que lo vieron a la vez y el apóstol Pablo, pero la revelación completa y la recompensa, digamos, será recibida hasta que tengamos el cuerpo glorificado. Aunque hay algunos que piensan que ese es el proceso del estado intermedio, pero bueno, la Biblia no da mucha información al respecto. Me regreso a la pregunta de David Horta, ¿cómo entender 1 Tesalonicenses? No apaguen el espíritu. Pues bueno, habría que ver el original, apaguen, no sé si es también se traduce como contristar, y ahí está haciendo referencia a la voluntad preceptiva de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios la podemos dividir en dos grandes categorías, decretiva y preceptiva. La voluntad decretiva es aquella que va de acuerdo a su soberanía. Lo que Dios ha dicho que sucederá, sucederá porque Él lo va a hacer. No porque vio el futuro y dijo, ya vi que va a pasar, entonces yo ordeno que pase porque ya vi que va a pasar. Eso no tiene sentido. Las cosas que Dios ha dicho que va a pasar, Él dice, va a suceder porque yo las haré. Y esa es inquebrantable. Nadie puede desobedecer la voluntad decretiva de Dios. Y la característica de la voluntad decretiva es que es secreta. Nadie la conoce hasta que se cumple. Si Satanás supiera o hubiese sabido lo que Dios iba a hacer por medio de Jesús, no hubiera matado a Jesús. Ahora, la voluntad preceptiva es aquella que ha sido revelada. No robes, no asesines, no codicies la mujer de tu prójimo. Esa es la voluntad preceptiva y se entiende como la mejor oferta de Dios. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Jesús ha enseñado. Y quien dio la revelación de los 10 mandamientos y toda la ley de Moisés era el propio Jesús, ¿verdad? De manera que el Espíritu Santo nos recuerda la voluntad preceptiva de Dios. Y nosotros, cada vez que pecamos, ignoramos al Espíritu Santo. Y cuando nos habla de contristar el Espíritu Santo o apagar el Espíritu Santo, es esa acción voluntaria de negar lo que nos hace recordar sobre las cosas de Dios, ¿verdad? Si tú estás dispuesto a hacer algo que sabes que está mal, todo cristiano tiene un momento antes de hacerlo en el que se le muestra que está mal lo que está haciendo. De hecho, ese es el mismo efecto de la conciencia en los que no son cristianos. Pero en el caso del Espíritu Santo es mucho más claro y mucho más efectivo. La conciencia puede ser, dice el apóstol Pablo, cauterizada, ignorada por completo al grado en que ya no me molesta. Pero el Espíritu Santo siempre va a estar tratando con los hijos, con sus hijos, ¿verdad? Con los que, en los que Él mora, y siempre va a estar incluso disciplinándolos, ¿verdad? Para que regresen a hacer lo correcto. Entonces, cuando la Escritura nos habla de contristar el Espíritu, de apagar el Espíritu, habla de eso que voluntariamente hacemos al ignorarlo y decidimos no cumplir la voluntad preceptiva de Dios para hacer nuestros propios deleites. Y ya llegaron más preguntas, dice Alex García. De acuerdo a este tema, anteriormente en otro lado escuché una frase que decía, Dios no está con nosotros, sino en nosotros, en el sentido de que ahora podemos tener acceso por Cristo. ¿Es correcto? Mira, quizás es más fácil entenderlo así. En los tiempos de Moisés, la presencia de Dios estaba en el arca del pacto, ¿verdad? Ahí se manifestaba. En el nuevo pacto, dice la Escritura, el Espíritu Santo mora en nosotros. La presencia de Dios no está en un lugar, no está en una congregación, no está en un edificio, no está en un auditorio, está en cada uno de los que han nacido de nuevo. Así que ya no existe el concepto de trasladarme al templo de Dios o al lugar donde Dios mora, porque mora en mí. De hecho, para que el Espíritu Santo more en todos los que han nacido de nuevo, se requiere que sea omnipresente, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que Dios no está con nosotros, sino en nosotros, estás diciendo en un sentido, es correcto,
no está con nosotros como si estuviera a un lado mío, sino que está en mí. Pero bíblicamente decir que Dios está conmigo significa que Él está apoyándote y respaldándote en lo que haces porque lo que estás haciendo es su voluntad. Entonces, depende del sentido al que te refieras. Pero el punto es que la presencia de Dios estaba en un lugar específico al que tenías que acudir para presentarle sacrificios, ofrendas y lo que fuese, pero ahora mora en cada uno de los creyentes. Siguiente, Irene Cantú. Pastor, ¿por qué menciona en varias ocasiones que hagan así de manera perpetua en el capítulo 16 de Levítico que estudiamos? Si hoy en día después de Cristo ya no aplica, o en el original, ¿qué palabra aplica perpetuo? Bueno, lo expliqué también hoy. Cuando habla de perpetuo, acuérdate que está hablando de las condiciones del pacto, y el pacto está condicionado. Entonces, no puedes sacar de contexto y decir que algo es perpetuo independientemente del pacto, ¿verdad? Porque el pacto está condicionado a la obediencia. De hecho, más adelante la Biblia dice que Dios dice que abandonó a su pueblo porque ellos no cumplieron el pacto. Entonces, cuando dice en el pacto que algo es perpetuo, implica que o se presupone la vigencia del pacto, porque es condicionado, ¿verdad? Si no tuviera condiciones el pacto, entonces sí es estatuto perpetuo independientemente de ti. Pero como el pacto es por obras, si cumples con lo que el pacto dice, recibes los beneficios que el pacto ofrece y tienes que cumplir con las responsabilidades que el pacto demanda perpetuamente, siempre y cuando el pacto siga vigente. Así es como se tiene que entender que es perpetuo, porque si tú dices esto es perpetuo independiente del pacto, ya no estás interpretando correctamente. Siguiente, Kimberly. Pastor, entonces si entendí bien que un cristiano se arrepiente todos los días, solo es por amor y obediencia a su Señor, no porque eso sirva, porque se tiene que seguir haciendo todos los días. Mira, sí, la Escritura enseña, y de hecho vamos a verlo si Dios lo permite el próximo miércoles, que Jesús se ofreció una sola vez y para siempre, obteniendo el perdón de los pecados de todos los que Dios le había dado. Si el perdón es una sola vez y para siempre, eso implica que ya fuiste perdonado. Y si fuiste perdonado pero todavía pecas, pero la Escritura afirma que ya fuiste perdonado, el perdón es por los pecados pasados, presentes y futuros. Tu deuda fue saldada. Todo lo que vas a hacer mal en esta vida, todos los errores que vas a cometer, ya fueron saldados. Así que yo no necesito pedirle perdón a Dios para salvarme, porque la Biblia dice que al momento en que soy regenerado recibo vida eterna. Y si la vida es eterna, no la puedo perder, ¿verdad? No me puedo desalvar o desregenerar. Entonces, cuando yo soy regenerado y recibo la salvación gratuita por medio de la fe en Cristo y peco, tenemos que ver el segundo factor o la segunda dimensión del beneficio del nuevo pacto. Tu deuda fue pagada, recibes la justicia de Cristo porque es tu representante, estás en paz con Dios, pero estás en una relación con Dios, Padre e Hijo, ¿verdad? Dice la Escritura que llamamos a Jesús nuestro hermano mayor y que somos coherederos con Cristo, porque somos hijos de Dios. Entonces, tenemos una relación con el Padre. Jesús les dirá, como dice la Escritura, a los que en el juicio le digan, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, Jesús dice que les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. La palabra conocí, el griego ginosko, es una experiencia personal cercana e íntima. Cuando hablan de esa palabra entre hombre y mujer, hacen referencia a la relación sexual. Cuando hablan en personas del mismo sexo, hacen referencia a una amistad muy íntima, muy fuerte. Jesús dice que Él conoce a sus ovejas y las llama por nombre. Entonces la Biblia nos habla que los que hemos sido regenerados entramos en una relación de amor con el Padre, no porque nosotros la merezcamos, sino por lo que Jesús hizo. Y eso es lo que nos lleva a confesar nuestros pecados ante el Padre, porque no nos podemos ocultar de Él, ¿verdad? Es como si tú dijeras que tienes una relación de noviazgo y luego hiciste cosas en contra de tu pareja y nunca le dices, pero al mismo tiempo le dices que la amas y es lo que más amas en la vida. Eso es hipocresía, ¿verdad? Eso no es cierto. Si tú lastimas a una persona que amas, vas a tener que confesar y pedir perdón para que la relación se mantenga vigente, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que nosotros nos podemos presentar ante Dios todos los días y pedir perdón, y dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos por lo que Jesús hizo.
Si te fijas, no estoy pidiendo perdón para salvarme, porque eso ya quedó arreglado. Estoy pidiendo perdón porque yo mismo traté de engañar a Dios al pecar pensando en que nadie me ve. Por eso la oración que hicimos hace unos minutos, que Dios nos haga consciente de que siempre está con nosotros, que no pequemos a gusto, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo voy y le pido perdón a Dios y me pongo cuentas con Él es porque estoy siendo honesto delante de Él. No tengo por qué ocultar ni por qué tratar de burlarme de Él. Confieso mi pecado para tener una buena relación con Él, ¿verdad? No tratar de ser, no ser un hipócrita. Y hay cristianos que no lo hacemos en determinados momentos de nuestra vida. Y por eso la Biblia también dice que Dios azota y disciplina al que recibe por hijo. Entonces, mira, si tú estás portándote mal y estás haciendo lo que está mal, Dios te dice, ven, ponte a cuentas, ¿verdad? Confiesa tu pecado, estemos en paz. No quiero, yo voy a portarme mal. Bueno, disciplina, azotes. Esa es la imagen que utiliza la Biblia, azotes. ¿Qué se hacía con los muchachos necios en los tiempos bíblicos? Con una vara. Y dice que la necedad está ligada al muchacho, por eso el muchacho necesita vara. No está hablando de niños, está hablando de muchachos. Necios con la vara para que se le quite. Servidumbre, en la esclavitud bíblica, que era lo mismo que empleados hoy en día. Eras necio y no querías cumplir lo que se te demandaba, a pesar de que estabas en pleno servicio, la vara. Para malhechores, incluso lo vemos en tiempos de Jesús, porque el látigo y el castigo que les dieron. Al que hace lo malo, se le castiga. Y Dios dice, yo castigo a los que son mis hijos. ¿Para qué? Para que vuelvan a estar en comunión con Él, ¿verdad? Sean disciplinados. Pero la Biblia dice que Él no disciplina ni castiga a los que no son sus hijos. Entonces, prácticamente dice, o te pones a cuentas a Dios por las buenas o por las malas. Pero si eres de Dios, vas a terminar como quiera reconciliado con Él, ¿verdad? Que en eso consiste la promesa que Él nos ha dado. Una pregunta más, dice Abel Isaí, ¿se podría reutilizar el cordero echado al desierto o ahí moría de hambre? La idea es que tenía que morir ahí, porque simbolizaba que los pecados de los israelitas jamás regresarían, ¿verdad? Los de ese año, ¿verdad? Todos los pecados de ese año iban puestos sobre ese macho cabrío y eran arrojados al desierto como una forma de decir, jamás los volverá a ver Dios, ¿verdad? Ya no está Dios a cargo o consciente de esos pecados porque los echó allá con el maligno y Dios no tiene nada que ver con el maligno, así que es como si nunca fuese a ver tu pecado. Es un símbolo porque Dios es omnisciente, ¿verdad? Siguiente, también Abel Isaí, dice, poner las manos y declarar los pecados sobre el cordero es similar a confesar nuestros pecados delante de Jesús, ¿no? Porque acuérdate que eso apuntaba a lo que sucedería, y la carta a los Hebreos dice que sucedió una sola vez y para siempre, así que no tienes por qué estar tratando de hacer eso porque ya se realizó. Todos tus pecados ya fueron puestos sobre Jesús, Jesús los pagó. No hay ningún simbolismo, nada que tengas que hacer como para tratar de repetir eso, ¿verdad? Eso es absurdo. Y eso también habla la carta a los Hebreos, ¿verdad? Si Jesús lo hizo una sola vez y para siempre, no hay ninguna razón para tratar de hacer ese símbolo como si lo que Jesús hizo no hubiese sido eficiente, ¿verdad? Como si estuviera incompleta la obra de Jesús. Cada que un cristiano trata de hacer una especie de sacrificio para obtener el perdón, está diciendo lo que Cristo hizo no sirve. Está incompleto, así que yo tengo que hacer algo más para poder estar en paz con Dios. Por eso la Biblia lo llama eso como pisotear el nombre de Cristo, ¿verdad? Despreciar la gracia. ¿No? Jesús ya lo hizo una sola vez y para siempre. Pedir perdón al Padre es por ser transparente ante Él, por humillarme ante Él, reconocer que Él es mayor y ser honesto. Y se acabó. Bien. Como quiera, ya no había otra pregunta, ¿verdad? Muy bien, fue justo el tiempo. Entonces, terminamos con la sesión de preguntas. También aprovechamos para despedir la transmisión. Cuídense, hoy nos tocó calorón de 32 grados, ¿verdad? Pero porque viene el friazo, se supone, ¿verdad? Cuídense de la garganta porque luego todo el mundo piensa que es COVID. Vienen los fríos, esperemos, no sé si este fin de semana llega, no me fijé, pero cuídense, no se confíen. Descansen, perseveren y si Dios quiere nos vemos el próximo domingo.